y vamos a buscar el práctico que ustedes tienen en Classroom. Bien, el práctico nos habla de los números y las operaciones. Vendría a ser la unidad. Nosotros conocemos varios conjuntos numéricos, ¿sí? Y este año vamos a aprender un nuevo conjunto numérico que no está dentro de este práctico, pero que, como les decía hace un ratito, necesitamos ir escalón por escalón. Entonces yo no les puedo empezar a dar el otro conjunto de números si no vemos que hay varios conjuntos y que necesitamos saber qué conjunto, qué números entran en cada conjunto. Entonces, nosotros cuando empezamos a hablar y empezamos a conocer esta cosa de los números, empezamos a conocer los números naturales. Que lo primero que hacemos es nombrarlos. Pero después nos damos cuenta que esos números nos sirven para contar. ¿Cuáles son los números naturales? El 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? El 0, hay quienes lo incluyen dentro de los números naturales y hay quienes no, ¿sí? Como el 0 representa la nada, puede ser que esté dentro de los números naturales. Porque si yo digo, bueno, tengo 3 lápices, saco 1, saco 2, saco 3, ¿cuántos lápices me quedan? No me queda ninguno. ¿Cómo lo represento? Lo represento con 0. Bien. Luego de los números naturales, empezamos a encontrar que existen los números negativos. Los números negativos aparecen generalmente con el tema de la contabilidad, ¿sí? Cuando uno empieza a decir, tengo tanto y ahora pago tal cosa y bueno, pero en realidad quedo debiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo represento las deudas? Las deudas las represento con los números negativos. Esos números negativos aparecen en este conjunto que es el conjunto de los números enteros. O sea, dentro de los números enteros, nosotros tenemos los positivos por un lado, los negativos por otro, y el 0. O sea, que dentro de los números enteros tenemos a los números naturales, pero no todos los naturales son enteros. Los únicos enteros naturales son los positivos. Los otros son simplemente enteros. Bien. Esto lo empezamos a ver finales de la primaria, principios de secundaria, vemos números enteros. O sea, no, en la primaria los ven, pero por ahí lo explotan más en los primeros años de secundaria. Los números racionales, ¿sí? Estos números son las fracciones. ¿De dónde surge la fracción? La fracción surge de una división entre dos números, ¿sí? Y surge por la necesidad de hablar de partes de algo. Bien, cuando algo no llega a ser un entero, estamos hablando de un número racional. O puede ser un entero más una parte de. Estos números racionales los podemos encontrar como fracciones, como números decimales, ¿sí? Como decimales exactos y periódicos. Lo podemos encontrar dentro de lo que es el porcentaje. Cuando nosotros hablamos de porcentaje, hablamos de una parte de un grupo, una parte de una comunidad, ¿sí? Por ejemplo, en este caso podemos decir que, no sé, el 2% de la comunidad se encuentra con COVID, ¿sí? Estoy diciendo cualquier número, no importa. Entonces, estoy hablando de una porción, ¿sí? De toda una población, de todo un grupo. Cuando tomamos medidas, ¿sí? Las medidas generalmente, uno no mide ni 1 metro ni 2 metros, ¿sí? Las personas adultas generalmente medimos entre 1 metro y 2 metros. ¿A cuánto nos acercamos? No importa, pero medimos 1 metro y tantos centímetros o 1, tantos metros. ¿Bien? Y después aparece otro grupo numérico
que acá no está, que son los irracionales, ¿sí? Entonces, vamos acá a este grafiquito. Habíamos empezado con los naturales, que dijimos que el 0 podía o no podía estar incluido. Después teníamos a los enteros, que eran los negativos más los positivos. Los racionales, que eran los que surgían de una fracción, no importa de qué manera estén expresadas. Y después aparece otro grupo, que son los irracionales. Los números irracionales, sacando lo que es el número pi y el número e, que surgen de una relación que hay. El número pi sería la cantidad de veces que yo puedo poner el radio en la semicircunferencia, ¿sí? Que es un número que es infinito y que no es infinito como este que tenemos acá, que es el 9,5 periódico, que vos sabés que es 5, 5, 5. El número pi es infinito, pero tiene todos números diferentes. O sea, no es que uno dice, ah, sí, es 3,14. No es 3,14, 14, 14, 14. ¿Sí? Hay un montón de dígitos. Yo me sé hasta el quinto. Nada más. 3,14, 15, 9. Después sé que hay un montón más. No importa, no viene más. Bien. El número e, que también surge de lo que es el logaritmo natural, que eso no vamos a dar después, no importa. Y sí, los que sí conocemos son las raíces. ¿Qué pasa? Si yo calculo raíz de 2, la calculadora me va a dar un valor decimal. Me va a decir 1,41. Muchos decimales más. Pero pasa lo mismo que les decía con el número pi. No es que se va a repetir ese 41 indefinidamente. Va a tener un montón de números que se van a ir repitiendo, por así decir, aleatoriamente. No es aleatorio, tiene una causa, pero no tiene una periodicidad. De cualquiera de estos números que aparecen acá como ejemplo, sucede que no tienen esa periodicidad. Entonces, teníamos por acá los irracionales y por acá los racionales. Ese conjunto, o sea, esos dos conjuntos, componen lo que serían los números reales, que es con los que nosotros vamos a trabajar a partir de ahora. Y después que trabajemos con los números reales, vamos a trabajar con otro conjunto que se llama complejos. Tema de otro momento, ¿sí? Pero como ese es el tema de sexto al que queremos llegar, necesitamos ver qué pasa antes, ¿sí? No comernos el escalón, como les decía recién. Nosotros les voy a mostrar, no vamos a ver un poquito en el práctico, contestar verdadero o falso. Tenemos diferentes números y tenemos que contestar si corresponden o no a ciertos conjuntos numéricos, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que el conjunto de los racionales, por ejemplo, abarca todo lo que tenemos adentro. El conjunto de los irracionales no abarca nada de lo que está acá, pero si es irracional, es real, ¿sí? Ahora vamos a ver. Estos 3 ejercicios tienen que ver con esto, con ir viendo a qué conjunto numérico pertenece cada uno. Y después empieza la parte interesante, que es empezar a hacer operaciones, adición y sustracción, es lo mismo que sumas y restas, entre estos números racionales, que acá ya son cosas distintas a las que venimos trabajando. ¿Bien? Bueno, lo vamos a ver la próxima. ¿Se entendió por lo menos el primer pantallazo? Bueno, listo, entonces, sí. Me quedo contenta. Perfecto. Chicos, nos vemos el martes. Los martes tenemos a las 16. Cualquier cosa, si ustedes prefieren hacerla más tarde, la clase, sí. ¿A las 18 puede ser? Perdón, a las 18. Si quise decir a las 6 de la tarde. Está bien. Lo podemos hacer a las 18 o lo podemos hacer a las 19, si es que prefieren. A mí me da lo mismo. O sea, el horario va a ser de 18 a 20.
y no vamos a tener las 2 horas de clase, porque no, Claro. a ver, en la virtualidad uno da los contenidos así como más, ¿cómo se dice? Más sintéticos, y a la vez tenemos mucho más para corregir nosotros, que no es lo mismo ir pasando por los bancos mientras que otro está trabajando y corregir que bueno, que corregir así. Así que Claro. ustedes cualquier cosa me dicen, yo lo pongo 18 horas, que es el horario de clase, pero si prefieren más tarde, me escriben y lo cambiamos, ¿sí? Sí. Chau. Chao, Buen gracias. fin de, chicos, nos vemos la próxima. Igualmente. Chao, Chao, chao. chao.